Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayácatl y espero que estén teniendo un excelente día y una excelente semana. El día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre exportación de productos agrícolas a Europa y Asia. Y creo que es un tema bastante interesante porque si consideramos que alrededor del 85% de nuestras agroexportaciones van hacia los Estados Unidos, pues estamos hablando de que tenemos un cliente mayoritario, casi único, porque al final de cuentas ese 15% restante de agroexportaciones se dirigen a muy diversos mercados alrededor del mundo. Estaríamos hablando de decenas y decenas de países que reciben los productos mexicanos, por lo que difícilmente podríamos decir que hay un segundo mercado en importancia. Claro, quizá a lo mejor Canadá podría entrar como Norteamérica junto con Estados Unidos, pero al final de cuentas el volumen exportado hacia Canadá pues no es muy considerable. Y en este sentido pues básicamente estamos a expensas de lo que el gobierno estadounidense quiera o no quiera realizar en términos de legislación. Claro, esto puede conllevar un cierto riesgo, un enorme riesgo, el hecho de solamente tener un gran cliente y enviar muy poco al resto del mundo. La realidad no es tan drástica como podríamos llegar a pensar, porque al final de cuentas hay que entender que Estados Unidos también depende de México para la proveeduría de muchísimos productos frescos. O sea, al final de cuentas, aunque Estados Unidos parezca ser el hermano grande, el que manda, pues hay una, digamos, necesidad de Estados Unidos hacia México y de México hacia Estados Unidos. Hay una correlación, una codependencia y obviamente, pues al final de cuentas no se va a tomar en algún momento una decisión política o legislativa que dañe en extremo a ambos países. Porque al ser codependientes a ambos países nos interesa estar bien entre nosotros dos justamente. Pero bueno, al final de cuentas estamos dejando de lado mercados muy importantes que también, ojo, podrían llegar a pagar bastante bien, como es el caso de Europa y Asia. Pero bueno, como tenemos al mayor mercado consumidor de productos frescos, o al segundo más bien después de China, a un lado, pues es muy fácil poner nuestros productos del otro lado de la frontera en menos de un día, en 18 horas, en 15 horas, incluso, dependiendo obviamente de qué estado se encuentre, pues los estados del norte son incluso menos horas. Y enviar producto a Europa o Asia o incluso estamos hablando en este caso de Medio Oriente, donde están todos los Emiratos y que hay al final de cuentas mucho dinero, pues es más trabajo y es obviamente más riesgo porque el tiempo que tarda el producto en ser transportado mayoritariamente en barco, pues es un tiempo que puede echarse a perder el producto y al final de cuentas pues no lo van a recibir en el punto al cual lleguemos. Pero bueno, sobre este tema vamos a hablar con Miguel Narváez y con Saúl Báez de la empresa Global AgroTrade Advisors y quienes justamente son especialistas en el tema de importaciones y exportaciones de productos agrícolas. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban al newsletter de empresasagricolas.com, a través del cual ustedes cada miércoles podrán recibir información sobre lo que pasa en la agroindustria. Cabe mencionar que Empresas Agrícolas es un proyecto de muy reciente creación que mis hermanas y yo estamos impulsando en nuestros tiempos libres, porque mis hermanas al final las dos están en Canadá trabajando justamente en agricultura y yo, pues como ya les comenté, trabajo para una empresa californiana que es ProducePay y no nos queda mucho tiempo, entonces tratamos de hacer lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Si nos gustan apoyar, ya saben, empresasagricolas.com/newsletter y ahí se suscriben de manera gratuita. Ahora sí, vayamos al episodio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su tiempo y disposición para esta entrevista para Podcast Agricultura. Primero que nada, me gustaría poner en contexto a la audiencia sobre con quién vamos a hablar el día de hoy.
Saúl, muchísimo gusto. Si nos pudieras poner en contexto quiénes son ustedes en Global AgroTrade Advisors, qué estudiaron, a qué se dedican actualmente. Claro que sí. Bueno, buenos días a todos. Mira, realmente Global AgroTrade Advisors es una empresa que surge como resultado de la experiencia acumulada de un grupo multidisciplinario, sabiendo las necesidades que tenemos en el país y sobre todo la tendencia económica que está teniendo el sector agroindustrial. La dependencia comercial que existe a través del mundo, y bueno, ningún país es autónomo en cuanto a alimentación, en cuanto a productos agroindustriales, pues evidentemente México, por la cercanía geográfica con Canadá y Estados Unidos y las facilidades que tenemos a través de diferentes tratados comerciales en el mundo, pues obviamente esto da como resultado que nosotros con este grupo multidisciplinario que está compuesto por nuestro presidente, que es Raúl Urteaga, por Miguel Narváez, que está en Madrid, por Víctor Romero, que está en la parte occidental de México, al igual que Cristina Morán, y un grupo adicional que tenemos gente en Washington, gente aquí en la Ciudad de México, en fin. Yo tengo algún tiempo ya trabajando en la agroindustria también, al igual que el grupo, y la intención de Global AgroTrade a través de este grupo multidisciplinario que tenemos la intención de hacer vínculos comerciales, de desarrollo, de productividad, de integración, de financiamiento. Tenemos la intención de vincular a empresas mexicanas, a empresarios mexicanos y a inversionistas mexicanos y viceversa. Traer inversiones provenientes del extranjero que quieran desarrollar y manejar inversiones fijas en este país, bueno, aprovechando todas las ventajas y beneficios, pues tanto de climas, tanto de ubicación geográfica, como lo que significa también la factibilidad y facilidad de la vocación productiva del país. A grosso modo eso somos, ¿no? Global AgroTrade. Ok, Saúl, por tu parte, ¿nos podrías comentar un poco al respecto? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas actualmente dentro de Global AgroTrade? Claro que sí. Bueno, yo soy de carrera, soy contador público. Tengo ya más de 30 años en el área agroindustrial, desde la producción primaria, comercialización, distribución, ejecución de proyectos, vinculación financiera y operativa. Yo actualmente trabajo como soy partner de Global AgroTrade Advisors. Tuve la fortuna de conocer a Raúl Urteaga y a través de él y con este grupo multidisciplinario fue que organizamos esta empresa. También me desempeño actualmente como director general del clúster más importante de América, que es Agropark. Yo soy el director general y bueno, ese es parte de lo que yo vengo haciendo como en el área agroindustrial. Adicionalmente tenemos proyectos de consultoría, desarrollos, en forma personal también lo hacemos, ¿no? Eso es lo que yo vengo haciendo. Muy bien, ya nos comentaste, pues de manera general, qué es Global AgroTrade Advisors, pero ahora coméntanos cuáles son los servicios que ustedes como empresa ofrecen específicamente en este caso a los agroexportadores en México. Bueno, como comentábamos, principalmente nosotros lo que hacemos es una vinculación a través de certezas legales, certezas fiscales, certezas financieras, en donde nosotros podamos garantizarle a nuestros productores un acceso a los mercados internacionales con retornos interesantes, con seguridad jurídica, legal, comercial, de que esas negociaciones se pueden hacer concretamente, ¿no? Tenemos alianzas con algunos productores, también con todo lo que es la logística de distribución, comercialización, lo que son los warehouse, lo que son, bueno, los recintos fiscales que de alguna manera son las facilidades que tenemos para no aduanizar ciertas cuestiones de importación y exportación. Nosotros lo que hacemos es darle la certidumbre a estas gentes, hablando de los exportadores mexicanos, de que puedan llegar a latitudes diferentes y tener un poquito de independencia de los mercados norteamericanos, principalmente Estados Unidos y Canadá, que es una gran ventaja para nosotros tener esto, pero sin embargo también es
poder tener ciertas garantías de poder entrar a otros mercados con mejores condiciones comerciales, mejores precios, mejores tiempos de crédito, en fin, ciertas condiciones. Nosotros somos unos facilitadores de la operación. Okay. No somos intermediarios, porque nosotros podemos hacer proyectos de cualquier tipo, podemos desarrollar proyectos ejecutivos, proyectos productivos, facilidades y facultades financieras, en fin, es un portafolio muy amplio el que nosotros les ofrecemos a nuestros futuros clientes y actuales clientes con respecto a las cosas que ellos no saben. Ellos quieren solamente producir, ya sea pues productos agrícolas, no necesariamente hortícolas, pueden ser de otra gama, y sin embargo nosotros lo que hacemos es hacer que su trabajo sea mucho más fácil, vincularlos con la gestoría legal, con la gestoría, bueno, lo que es toda la facilidad gubernamental, todo lo que es la posibilidad de vínculos con fondos de inversión, con bases de operación. Actualmente no hay apoyos, o al menos hay pocos apoyos para efectos de este tipo de negocios. Sin embargo, los que existen, nosotros somos tramitadores y generadores de este tipo de ventajas que muchos de los productores no las conocen, y no importa el tamaño de los productores, pueden ser grandes, pequeños, no las conocen porque no son claras. Entonces nosotros eso es lo que hacemos, darles toda una gama a ellos, a estos productores, para que ellos puedan tener vinculación con clientes en el extranjero, vinculación con fondos de inversión, facilidades financieras, gestoría comercial, gestoría legal, en fin, una serie de factores que nosotros tenemos dentro de este portafolio. Ok, Saúl, pues sin duda bastante interesante lo que ustedes hacen en Global AgroTrade Advisors. Para entrar más en detalle en el tema del día de hoy, Miguel, que el tema es justamente cómo exportar productos agrícolas, en este caso pues desde México hacia Europa y Asia. Antes de hablar de esto, Miguel, ¿nos podrías, digamos, mencionar un poco sobre ti? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas actualmente? Sí, básicamente estudié economía y con dos maestrías, una en administración y otra en internacionalización de empresas. Esa ya fue aquí en España hace un año. Y a lo que me he dedicado los últimos 20 años es al agro, pero de la parte gubernamental, antes de los últimos 17 años en el gobierno. Estuve en la representación de la Secretaría de Economía en Washington, viendo todos los temas agrícolas con la negociación de lo que era el Telecán. Luego paso a Bruselas, a Europa, para ver toda la parte agrícola en la Secretaría de Economía, y en los últimos 5 años con la Secretaría de Agricultura, igual viendo todos los temas agrícolas, y en particular mucho con Senacica. Se trabajaron los protocolos para manzana, peras y también para productos cárnicos, ¿no? Entonces ahí estuvimos, y de hace 3 años para acá, ya de independiente aquí en Madrid, con mi propia empresa aquí en Madrid, y como socio fundador en Global AgroTrade. Excelente, Miguel. Pues aprovechando que tú tienes muchísima experiencia justamente en el tema del comercio internacional, mi primera pregunta sería, ¿realmente qué tan complicado es para un agricultor mexicano exportar sus productos hacia Europa y Asia? Esto en comparación con Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos lo tenemos aquí al lado y puede ser la salida más fácil, y por lo tanto muchas veces no buscamos mercados más allá de nuestro vecino del norte, pero ¿qué tan complicado es? Sí, básicamente si vemos que, a diferencia de los Estados Unidos, donde sí tenemos algunos protocolos especiales, como sucede con el aguacate, algo con el limón, que tiene que estar autorizado por APHIS, que es el Animal and Plant Health Inspection Service, que es un poquito para aquellos nuevos que entran aquí a tu podcast, pues es el Senacica, ¿no? Es el similar a Senacica, sí, que es un ente del Departamento de Agricultura, que es la SADER en México. Y sí, en ese sentido Europa es más restrictivo.
si bien sin protocolos, pero más restrictivos, sobre todo en el uso de agroquímicos. Algunos agroquímicos que están permitidos tanto en Estados Unidos, Canadá y México, en Europa están prohibidos, y también tienen para algunos otros límites máximos de residuos, que es bien importante tenerlos a la mano, como decía Saúl en la pregunta. La información ahí está, pero accederla, sobre todo siendo un pequeño productor o un mediano productor, a veces es difícil, y entonces pueden recurrir a nuestros servicios para decirles qué productos sí pueden usar o qué no en general. Por ejemplo, la Unión Europea, para todos países aquellos fuera de la Unión Europea, detectan un 7.8% de productos que exceden estos máximos de residuos. Con diferentes componentes, sobre todo el clorato es el que más se repite. Ok, sin duda interesante esto que nos comentas. Ya mencionaste, pues digamos, de cierta manera, algunos factores importantes que se deben considerar, pero ¿cuáles dirías tú que son los principales aspectos que un agroexportador debe de verificar al elegir un país destino para sus productos agrícolas? Sí, aquí básicamente veríamos dos grandes tipos, que serían las ventanas de oportunidades, porque a diferencia de estar tan cerca de Estados Unidos, al estar más alejados de Europa, tenemos ciclos productivos y de consumos diferentes. Entonces, competimos también con productores europeos, como puede ser España, Países Bajos, Francia misma, Alemania, y el europeo sí es muy regionalista, prefiere lo producido localmente. Entonces, cuando hay producción de aguacate en España, no entra ni el chileno, ni el peruano, ni el mexicano, hasta que se agota la temporada. Lo mismo con el higo, con el espárrago. Entonces hay que estar bien conscientes que para Europa, a diferencia de Estados Unidos, no proveemos todo el año de manera continua, sino que más bien en diferentes ventanas de tiempo, ¿no? Entonces es bien importante tener en cuenta que estamos por ventanas. Por ejemplo, un producto mexicano de gran éxito, que es el espárrago. En el Tratado de Libre Comercio tenemos un cupo de 600 toneladas con arancel cero, el cual se agota en 2 semanas, ¿no? Es muy poquito el cupo. Y el arancel fuera de cupo es de 10.2%, que nos tienen desventaja con Perú, que es otro gran exportador de espárragos a Europa, que ellos tienen un arancel cero, ¿no? Lo mismo con el plátano, que es la segunda parte de lo gran difícil que son los aranceles. Pues en Estados Unidos pues tenemos el tratado desde el Telecán y ahora el TEMEC, pues prácticamente todo libre. Y aquí, por ejemplo, plátano, que es otro gran producto, nosotros tenemos un pequeño cupo de 2.000 toneladas, pagando 70 euros por tonelada de arancel, pero fuera de ese cupo, pues pagamos 114 euros por tonelada, mientras que todos los países de Centroamérica y los andinos, como Colombia y Ecuador y todos los demás, ellos pagan 75 euros por tonelada sin ninguna restricción. Bueno, hay unas pequeñas restricciones, pero nunca se han cumplido, ¿no? Entonces, es importante también saber que esta parte, esta losa pesada que son los aranceles, ya que entre en vigor la modernización del acuerdo, en el cual dos de los integrantes de esta consultoría participamos activamente en las negociaciones, Raúl Urteaga y un servidor. Estuvimos ahí en las negociaciones apoyando a Economía y a las otras instituciones. Por ejemplo, el plátano ya estaríamos en igualdad de circunstancia, y lo mismo que el espárrago, ¿no? Entonces es bien importante estas dos variables, las ventanas de oportunidad y los aranceles, porque no estamos acostumbrados en el agro, la mayoría de los productores que nada más nos dedicamos a Estados Unidos, a tener que tener un arancel, ¿no? Entonces eso, saber que nos encarece un poco, y que también aparte tenemos la gran desventaja de la distancia, ¿no? Entonces es bien importante que, si bien hay muy buenos mercados, Países Bajos, España, Alemania, Francia, y también hemos tenido países sin explorar como Polonia y toda la parte de Europa del Este, ¿no? Interesante, Miguel.
Para estos dos mismos factores que son, digamos, las ventanas de oportunidad y los aranceles, ¿cómo estamos con respecto a Asia? Ya nos comentaste, digamos, un panorama general en cuanto a Europa, pero para los países asiáticos, ¿cómo nos encontramos? Aquí la verdad, las ventanas de oportunidades se disipan un poquito, ya simplemente es nada más competencia con los demás países como la tenemos con Estados Unidos, ¿no? El aguacate mexicano compite todo el año con todos los países productores, Israel, Sudáfrica, Perú, Guatemala y todos los demás, sin ningún problema porque somos muy competitivos y no hay esa parte del componente local, ¿no? Entonces aquí las ventanas de oportunidades igual las podemos tener porque algún fabricante como puede ser Vietnam o algún otro que está más cerca de estos grandes mercados como puede ser China, Singapur, Malasia, pues que estén en una mayor ventaja por la parte logística, ¿no? Como también puede ser Australia o Nueva Zelanda, que los tienen un poquito más cerca y que nuestra competitividad disminuya, pero no tenemos ese componente que aquí sí no hay, ni aunque esté más barato, no entra el aguacate ni el espárrago, si está ahorita el espárrago europeo. Y en la cuestión de arancel, igual si en África, digo, en Asia, hay que verificar, dependiendo del país, qué tipo de arancel nos están poniendo y sobre todo también la parte de los protocolos sanitarios. A diferencia de Europa, donde no tenemos prácticamente protocolos sanitarios, nosotros sí se los ponemos a ellos en manzana, pera y algunos otros productos por el peligro de algunas plagas, sobre todo la mosca del Mediterráneo. Con Asia, y precisamente en el grupo tenemos dos consultores que trabajaron muy bien esa parte, que fue Cristina, que fue la representante de Zagarpa para todo Asia, pero basada en Singapur. Le tocó precisamente junto con Senacica negociar los protocolos para que nos admitieran varios productos por allá, entre ellos la carne para Singapur, y Raúl en particular trabajando los protocolos para China de plátano, de sorgo, de aguacate y todos los demás productos. Entonces ahí para Asia sí habría que investigar más porque ahí sí cada país es diferente, a diferencia de Europa, que a los 27 países entro con un solo certificado, con una sola regulación, y en Asia sí tendría que pulverizar más mis esfuerzos, ¿no? Oye, Miguel, hablaste sobre el tema de la distancia, pues al final Europa y Asia a los agroexportadores mexicanos les quedan mucho más lejos que Estados Unidos y Canadá, y este puede ser, me imagino, uno de los principales riesgos, pero ¿cuáles otros riesgos existen a la hora de la exportación de productos agrícolas a el continente europeo y asiático? Sí, mira, aquí igual por la misma distancia nos viene a la mente el recordar el podcast 312 que hiciste de envases y embalajes que hiciste con Iram Cruz. Sí. Aquí la desventaja precisamente de estas grandes distancias es que estamos muy acostumbrados a trabajar con Estados Unidos. Es relativamente muy fácil mandar nuestros limones de Martínez de la Torre a McAllen o nuestros espárragos de San Luis Río Colorado a la frontera, ya sea Caléxico o ahí mismo o por Tijuana, o de Sonora, los tomates también, la frontera está muy cercana, y aquí estamos hablando de mínimo 23 días que va en el barco, en el mar, y más los 7 días previos que tiene que estar esperando en el puerto para cuando llegue listo el barco, más el desembarque y más toda la distribución. Y entonces el mexicano, tradicionalmente que no ha trabajado con Europa o países más lejanos, está muy acostumbrado al envase y al embalaje que usamos para Estados Unidos, que va en un camión, quitando un poquito algunas carreteras difíciles de México, pero normalmente van en autopistas, entonces el camión va casi sin movimiento y al contrario acá vamos en un barco con temperaturas muy fuertes, que hay muchos manejos,
Entonces sí considerar un poquito lo que nos señalaba Iram ahí en el podcast 312, todo lo que tendríamos que hacer para que mi mercancía llegue bien, y ahí viene un poquito la otra parte, que es el riesgo del pago, ¿no? Es muy relativamente más fácil trabajar con americanos en la cuestión del pago y sin cartas de crédito y sin tanta parafernalia que no estamos acostumbrados los mexicanos. Por ejemplo, al productor de aguacate prácticamente les pagan o de contado o por adelantado, es más, él ya ni lo corta, ¿no? Por el sistema que lo tiene que cortar las empresas que están autorizadas y todo, y a él ya le pagan incluso en algunos casos antes de que lo corten. Aquí no, en general el europeo quiere pagar cuando le llegue la mercancía, entonces estamos hablando que también tenemos que tener un financiamiento de 30 días extras, que en Estados Unidos no lo tenemos, ¿no? Y sobre todo el abuso que se da mucho en algunas partes de Europa, no digo que en todas, pero vivales siempre hay en Estados Unidos y en todos lados, pero aprovechando esta distancia, pues hay muchos ajustes, ¿no? Los famosos ajustes. No, es que una caja vino mal, es que no se estimó bien, te rebajo 1,000 euros, 2,000, 3,000, y el otro, pues por no echar el viaje o hacer cosas, pues ya dice, ok, bueno, rebájamelo, ¿no? Pero a veces hay ciertos compradores que abusan de esta parte, y también saber que pueden recurrir tanto a un SGS, a nosotros, a otras compañías, las mismas gente de logística, pueden actuar de testigos de cómo llegó la mercancía para que no les ajusten tantas cosas, ¿no? Y adicional a Estados Unidos, que nos quitamos de cartas de crédito y todo lo demás, acá sí ya empezamos a ver algo más de cartas de crédito, riesgos de pago, le agregamos el problema de tipos de cambio. Con Estados Unidos no hay problema, recibimos dólares y el dólar es dólar y es el rey, ¿no? Pero acá no, acá aunque negociemos que nos paguen en dólares, el europeo está pagando en euros. Sí. Indistintamente, su moneda es euros, él vende en euros, todo le cuesta en euros, entonces él sí tiene ese flujo, y de repente nos puede dejar de comprar y nosotros no sabemos por qué, pues es por las fluctuaciones cambiarias, ya sea que o la vivamos directamente nosotros o la vive el productor, pero el tema de tipo de cambio ahí va a estar. Alguien lo tiene que poner, y la operación siempre va a estar sujeta a los riesgos de flujo de tipo de cambio, que ahorita, por ejemplo, pues prácticamente ya están a la par 1 a 1, cuando llegó a estar a 1.50, ¿no? Entonces, ahorita es más caro para el europeo mi producto mexicano, que ya le vendí en dólares, porque antes se lo vendía, no sé, a 75 centavos de euro, y ahora se lo estoy vendiendo a 1 euro, ¿no? Por el tipo de cambio, ¿no? Entonces también saber que aunque vendamos en dólares, tenemos ese riesgo cambiario implícito en la operación, ¿no? Bastante interesante esto que nos comentas, Miguel. Sin duda, pues son muchos factores los que hay que considerar, y entiendo que justamente en estos puntos que a veces pueden ser difíciles para los agroexportadores es donde entran ustedes como empresa para apoyar justamente al sector agroalimentario en México. Saúl, para hacer un paréntesis aquí, me gustaría preguntarte por el tema del modelo del agroparque. Entiendo que un agroparque, al estar, digamos, varias empresas consolidadas, pienso yo que el tema de la exportación se puede facilitar, porque al final de cuentas pues están uniendo fuerzas, es mayor volumen, se puede incluso negociar de mejor manera que a lo mejor un agricultor, pues no hablemos de un pequeño agricultor, hablemos de un mediano o grande agricultor, pero el estar solo puede incluso a lo mejor darle cierto temor a la exportación. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto, Saúl, sobre cómo impulsar más estos modelos de agroparque? Me parece. Claro que sí. Bueno, mira, atendiendo lo que me mencionas, evidentemente la ventaja de un clúster o de empresas aglutinadas en parques agrologísticos o agroindustriales tiene muchas ventajas. Es parte de lo que significa estar aglutinado, ya sea asociado, ya sea representado o en una simple unidad condominal,
¿no? Sí. Entonces, aquí la ventaja principal que nosotros tenemos es que efectivamente se unen muchas fuerzas desde proveeduría, en donde tú puedes concentrar una gran cantidad de proveedores interesados en poderte dar mejores condiciones de precios, de créditos, de mejores condiciones. Esa es una de las razones. La otra razón es que si tú logras conjuntar una etiqueta o una marca en donde tú puedas fortalecer mayor productividad comercializada, evidentemente eso hace una gran fuerza para que las autoridades puedan tener mejores condiciones de servicio contigo. Y me refiero a autoridades nacionales y extranjeras. No es lo mismo que, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, te detengan un camión de 28 toneladas, a que te detengan un camión de 28 toneladas, pero que saben que detrás de todo esto hay un negocio de 300 hectáreas productivas, Sí. que puede generar ciertas condiciones. Obviamente los tratados de libre comercio, las condiciones que se han generado a través de todas estas negociaciones, hay muchos apartados y muchas ventajas. El clúster en el que yo trabajo somos productores de tomates y evidentemente el tema del tomate pues tiene tratamientos especiales, inclusive dentro de los tratados y acuerdos del marco de Tratado de Libre Comercio y el TECMEC actual, ¿no? Los acuerdos de adhesión, en fin, hay ciertas situaciones, pero la gran ventaja de tener una producción mayoritaria, evidentemente eso te fortalece mucho. México tiene muchos productos agrícolas líderes, el tomate es uno de ellos, los limones, los aguacates, ahora los frutos rojos y todo esto. Una de las cosas a las que debemos de transitar nosotros es que tenemos que entender que los productores mexicanos no son competencia entre ellos, porque afortunadamente hay un gran mercado tanto en Norteamérica como en otras latitudes, Europa, Asia, etcétera. Efectivamente hay muchos problemas que pueden significarse retos más que problemas para lograr mandar productos a Japón, para mandar productos a China, para mandar productos a otras latitudes, ¿no? Los mismos Emiratos Árabes, que ahora están siendo países con una alta demanda y una alta calidad productiva. México ha aprendido a trabajar una gran cantidad de producción de alta calidad derivado de las múltiples certificaciones que los norteamericanos nos han impuesto. Inclusive todas estas certificaciones están mucho más concentradas y desarrolladas en México que en los propios estados del norte, bueno, países del norte, Canadá y Estados Unidos. Pero eso es una gran ventaja porque, aunque también tenemos diferencia, lo que mencionaba Miguel, tenemos grandes diferencias entre comercializar en otros continentes, también tenemos ciertas ventajas para poder adaptarnos a ciertas condiciones. Obviamente el embalaje es un problema gravísimo porque inclusive los cambios en la cadena de enfriamiento es un tema muy delicado para la calidad de los productos, para la vida de anaquel. Pero si nosotros logramos concentrar, y contestando la pregunta que tú mencionas, producciones de alto volumen y que podamos tener una logística de envío en donde los cortes sean moderadamente antes de tiempo de lo que manejamos con Norteamérica, condiciones de cadenas de enfriamiento, en fin, todo esto si nosotros logramos manejarlo y podemos concentrar una producción alta que provenga de clústeres o que provenga de asociaciones o que provenga de acopios ligados a una etiqueta o a una marca, evidentemente eso fortalece mucho los requerimientos tanto comerciales, cartas de crédito, financieros. No es lo mismo que un distribuidor en Francia, en España, en Holanda, nos pueda querer vacilar con ciertas condiciones, que diga, bueno, pues ellos me mandaron un embarque de 100 toneladas, a decir, estoy poniendo en riesgo un negocio, un contrato. Eso es parte de lo que nosotros hacemos, tratar de darle certidumbre a nuestros productores a través de contratos por volumen. No es lo mismo presentar una queja ante tribunales específicos por 100 toneladas que por una producción anualizada.
¿no? Y lo mismo sucede en Estados Unidos, Canadá y en Norteamérica y en Centroamérica y Sudamérica. Así es, esa es la realidad. Lo que no debemos de perder de vista es que México es un gran líder productor agropecuario, agroindustrial. Esa es la realidad. Probablemente a donde tengamos que emigrar es al valor agregado, ¿no? Pero hoy por hoy lo que tenemos es un alto nivel productivo en donde tenemos por lo menos 10 productos, cuando menos líderes a nivel mundial, en donde México participa activamente. Y eso es a través de las uniones de productores, a través de los clústeres, a través de las certificadoras comerciales, a través de los organismos gubernamentales, Senacica, Zagarpa, bueno, ahora SADER, etcétera, ¿no? Miguel, Saúl nos menciona varios puntos importantes y uno de los que me resalta en este momento es justamente el obtener certidumbre, ¿no? Para la comercialización internacional de productos agrícolas. Pero a lo que yo conozco en campo y de agroexportación, me he dado cuenta que una de las mayores limitantes es justamente el miedo a no cumplir con estos límites máximos de residuos que tú ya nos comentabas en un principio. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos son unos límites, para la Unión Europea otros, los países asiáticos manejan sus propios límites de residuos, de plaguicidas. En este sentido, ¿en México los agroexportadores han tenido algún problema para cumplir estos límites? ¿O qué nos puedes comentar al respecto? Sí, muy buena pregunta, Olmo. Sí, básicamente hemos tenido el caso que más nos dio dolores de cabeza cuando estábamos ahí en el gobierno, fue precisamente los chiles con antraquinona. Se pasaban de los máximos permitidos de antraquinona y Senacica, investigando qué pasaba, porque es muy difícil llegar a esos niveles, la planta no absorbe todo, es que lo usaban en un producto post cosecha. Entonces, ahí prácticamente se quedaba súper concentrado el producto. Ya Senacica trabajó con ellos, les dio alternativas de otros productos post cosecha para evitar los hongos, básicamente, y se resolvió ese problema, pero hemos tenido algunos otros. En mango hemos tenido varios casos, y en mango en México ha sido por dos componentes, por tefón y por dimetoato. Fueron los dos grandes rechazos que tuvimos. En el caso de garbanzo tuvimos un rechazo por fenarimol y también algo en inulina de agave, que era pentaclorofenol, el problemita que tuvimos. Y aquí algo importante que se me había pasado y qué bueno que preguntaste, hay otro gran componente en esta parte, que es la irradiación. En México estamos muy acostumbrados a irradiarlos, es decir, tenemos nuestro producto, va a Estados Unidos, lo pasamos ahí por Matehuala, se irradia y se va para allá, ¿no? Por ejemplo, la fruta del dragón, la pitahaya, que también va para Asia y que allá también la piden irradiada, es parte del proceso que pide Asia y que pide el APHIS para Estados Unidos. En Europa no, en Europa los productos no pueden ir irradiados, hay reglas muy, muy, muy estrictas para saber qué productos sí y cómo, y en general, en particular, al menos al día de hoy, México no puede mandar ningún producto irradiado a la Unión Europea, tiene que hacer ahí un trámite que no se ha hecho, pero en general no se permiten todos, es básicamente más para hierbas aromáticas y algunos productos. Entonces es importante para el productor, porque nos tocó precisamente en una consultoría de un productor de Puebla que ya iba a mandar la pitahaya a Europa con irradiación, y lo paramos. No, espérame, lo vamos a tener luego que tirar, ¿no? O regresarla, y pues ya regresarla con estos tiempos de barcos, pues ya es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces sí es bien importante consultar todas estas partes. Igual a veces ciertas cargas, sobre todo para Norteamérica o Sudamérica, es muy fácil poner el bromuro, el botecito en el contenedor y se acabaron las plagas, ¿no? Para Europa no se puede usar el bromuro. Entonces siempre hay que mejor consultar para evitarnos problemas con la carga, ¿no?
Ok, con todo esto que me han dicho, pues al final de cuentas podemos entender que este asunto de la agroexportación es complejo, en especial cuando se trata hacia Europa y Asia. Y al final de cuentas, ahora la pregunta es, ustedes como Global AgroTrade Advisors, ¿cómo pueden ayudar a fortalecer las cadenas agroalimentarias, especialmente en el punto de la exportación, para los agricultores mexicanos? Todo esto que nos comentan, todas estas problemáticas, ¿ustedes pueden asesorar al respecto o qué es lo que ofrecen de manera más concreta? Sí, aquí básicamente y apoyándonos en lo que comentaba hace un rato Saúl, los apoyamos en toda esta parte, desde hacerlos más grandes en el sentido de hacer mayores volúmenes, tanto para tener poder de compra como poder de venta, también en la parte de la asesoría, en la parte logística y de embalaje que señalaba Saúl, muy importante por todos los cambios que había y otra vez volverlos a llevar al podcast 312 con Iram, de la parte de embalaje, que es súper, súper importante porque se nos olvida, con Estados Unidos se nos olvida la parte del embalaje. Ya todos estamos bien acostumbrados, le hablo a mi productor, a mi proveedor de embalaje y ya sabe él cuál me va a mandar, la clásica caja de 4 y 10 kilos, y de repente no sabemos que, por ejemplo, en Europa hay otros volúmenes, a la caja, sobre todo en limones, no se maneja tan grande, es la caja más chica, la de 4, y además pues tiene que ir de diferentes laminados y todas estas cosas, y que Estados Unidos hace que se nos olvide, se nos hace un estándar ya, y no sabemos que requerimos otras cosas porque enfrentamos cosas diferentes. Entonces sí, en Global AgroTrade los apoyamos en toda la parte de la cadena de valor, y aquí un poquito, siendo un poquito más técnicos, definamos un poquito la parte de cadena de valor, que comprende todas las variedades de actividades requeridas para que un producto o servicio transite a través de todas las etapas de producción, ¿no? Desde su concepción hasta la entrega al consumidor, y también, muy importante, la disposición después de él, ¿no? Tenemos por ejemplo, Europa, que cada vez más se preocupa por en qué viene embalaje, ¿no? Si viene en un embalaje de cartón, en Dinamarca me van a cobrar por cada caja de cartón que mande, por cada gramo de papel que lleve. Entonces, ya cada vez también hay estos requerimientos de postventa, ¿no? Y aquí también, en general, nos basamos en la metodología de la CEPAL, del fortalecimiento de cadenas de valor, que sabemos que nos ayuda mucho, sobre todo algo que mencionaba Saúl, a identificar los cuellos de botella de la cadena completa de valor, ¿no? Saber dónde están esos cuellos de botella para desatorarlos. A veces es una regulación, a veces es un apoyo, a veces es una asesoría directa o un encadenamiento directo entre proveedor y productor y vendedor. Y sobre todo lo que más tratamos es de transferir el conocimiento, ¿no? Que no queremos clientes dependientes, queremos que nos contraten una o dos veces y que ya no los volvamos a ver porque aprendieron, les dimos las herramientas, no nada más es tenerlos siempre cautivos, no, que más bien nos vuelvan a contratar porque van a abrir un nuevo mercado y otro nuevo mercado, ¿no? Esta ha sido una plática interesante ya para ir finalizando. ¿Qué se necesita mejorar en México para aumentar las agroexportaciones hacia todo el mundo? Que aquí básicamente, si vemos todos los estudios que nos hace el Banco Mundial, el BID, el ICA y todos los demás, vemos que en general en los países en desarrollo, el gran principal problema es el financiamiento. Primero, muy caro, y segundo, no lo hay. O al revés, primero no lo hay y segundo, muy caro, ¿no? Y es ahí donde entra la parte del reforzar las cadenas de valor que decía Saúl. Al poderlos consolidar en mayores productores, pues tenemos mayores accesos a financiamientos, incluso del extranjero, y que también eso es otra de los servicios claves de Global AgroTrade, que es traer inversionistas, ¿no? Inversionistas que, como tú sabes, Bill Gates y muchos otros grandes inversionistas están muy preocupados por la parte de la alimentación, ¿no? De la parte del desarrollo sostenible, de cómo vamos a alimentar el planeta.
y hay muchos fondos de inversión que estarían dispuestos a invertir en México. Esa es una parte en donde podemos colaborar directamente, que es la necesidad más básica de los productores, que es el financiamiento y a una tasa adecuada. Después, pues tendríamos obviamente la incorporación de la tecnología, y que de eso pues Saúl sabe bastante de esta parte, y sobre todo muy enfocada a dos grandes problemas que tenemos ahorita en la humanidad y en particular en México, que es el uso del agua, ¿no? Lo vemos con Nuevo León, y con otras zonas del país que están teniendo muchos problemas con el agua. Entonces el uso de los sistemas de riego, que nos hemos atrasado mucho, deberíamos de tener un mejor uso del agua, como lo tienen, por ejemplo, la industria del aguacate en Jalisco comparada con la de Michoacán. Entonces, esa parte tecnológica del uso del riego, que en general en México tenemos la mayor empresa de tecnología de riego en el mundo, que compró a la de Israel. Entonces tenemos la tecnología, ahí está, entonces hay que saber cómo usarla. Y la otra es el uso de la energía, ¿no? La tecnología en cuanto al uso de la energía, y sobre todo también en el uso para el cambio climático, ¿no? Aquí igual somos promotores de lo que se ha llamado la agricultura climáticamente inteligente, y que ahí en lo personal me tocó ser precisamente el representante de la Secretaría de Agricultura en estos foros, en la Alianza Global, que tiene su sede ahí en la FAO, y ahí veíamos una parte, todos estos elementos de transitar hacia una agricultura climáticamente inteligente, y sobre todo saber y recordar, y lo vemos si todavía hay muchas quejas, los países desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Israel, todos estos países fueron una potencia económica en cuanto a agricultura, olvidémonos de lo demás, gracias a los apoyos gubernamentales y a los soportes, no nada más apoyo en dinero, sino también en soporte, y el mayor ejemplo es Países Bajos, que hasta tiene una universidad que ha reconocido a nivel mundial, que es Wageningen. Y aquí lo único que diríamos es, si, como dicen en el rancho, ¿no? Mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Porque a veces en algunas partes nos estorban queriendo quitar glifosatos o algunas otras cosas cuando no tenemos una alternativa, ¿no? Entonces, estar conscientes que sí falta mucho apoyo en general, y nosotros de nuestra parte tratamos de proveerles a los productores de esos apoyos que todavía hay a nivel internacional. Excelente, Miguel. Muchas gracias por tu respuesta. Sin duda, cada uno de estos temas que has mencionado nos daría para uno o varios episodios, dado la complejidad que implican. Saúl, para ir finalizando, si tienes algún comentario final para la audiencia del podcast, te lo agradecería. Claro que sí. Pues mira, realmente ya casi todo muy generalizado lo tocamos. Evidentemente nosotros tenemos dentro de Global varios temas sensibles. Uno de ellos es el cambio climático, el otro es todas las ventajas de aprovechamiento y vocación productiva del país. Y la otra, muy apegado a la política gubernamental actual, es también el poder apoyar siempre a las zonas más vulnerables, que no les llega información, no les llega recursos, no tienen infraestructura de servicios, en fin, hay una serie de factores que se tienen que considerar para poder elevar la vocación productiva a niveles de comercialización fuera de las latitudes mexicanas, ¿no? Obviamente, esto sin olvidar el consumo local. Nosotros no estamos olvidando para nada el consumo local, que también es necesario, importante y productivo. Sin embargo, la generación de la riqueza proviene de la generación de divisas. Y nosotros lo que hacemos es tratar, respetando todos estos factores y muchos otros, aprovechar la vocación productiva, los conocimientos ancestrales, los conocimientos técnicos actualizados, los múltiples institutos y vinculaciones que tenemos con centros de investigación, porque no debemos de olvidar que realmente esto
es un resultado de muchos años de desarrollo del país. No es obra de la casualidad que hoy por hoy tengamos un gran desarrollo productivo. Esto es el resultado de muchas cosas, pero faltan muchas otras por hacer. Nosotros somos parte de ese eslabón, no vamos a encontrar el agua tibia ni mucho menos. Lo único que hacemos es facilitar a través de diferentes esquemas a diferentes áreas una forma productiva de generar ventajas sociales, económicas, financieras, que generen mejores condiciones de vida a todos los involucrados dentro de esta cadena productiva. Esa es nuestra vocación. Muchas gracias, Saúl, por tu comentario. Sin duda, es bastante interesante lo que nos comentas. Miguel, tu comentario final para la audiencia. Básicamente, a todos los escuchas, que se acerquen no solamente a nosotros, sino también a todas las instituciones, a la misma SADER, a Senacica, a sus cámaras, al Consejo Agropecuario, en general, para tener más información, y sobre todo, antes de dar un paso, sobre todo en el exterior, sobre todo en particular para Asia, Europa, preguntar, ¿sale más barato pagar siempre una consultoría que pagar los errores, ¿no? Y hace 2 semanas precisamente estaba hablando con un cliente de eso que me dijo, no, ya no quiero volver a pagar errores, me han salido muy caros y ya aprendí mejor a hacer consultoría que estar pagando errores, ¿no? Entonces, acérquense, hay muchas instituciones, en general, obviamente acérquense a nosotros, pero si no, en las mismas universidades, sabemos que la Universidad de Guadalajara, la de Nuevo León, la misma Chapingo, tienen muchos centros donde se pueden asesorar, ¿no? Y así llegamos al final de la entrevista que le hice a Miguel y a Saúl, a quienes les agradezco por el tiempo y la disposición para conversar conmigo sobre este tema tan interesante como es la exportación de productos agrícolas a Europa y Asia. Un punto el cual México tiene pendiente y que sin duda el día que decida hacerlo va a tener grandes resultados, porque al final el producto mexicano es de gran calidad y sin duda se podría exportar a todo el mundo sin ningún problema. Si se han quedado con alguna duda o inquietud sobre este tipo de tema relacionado con el comercio internacional de productos agrícolas, qué bueno, porque espero dentro de pronto tener nuevamente a la gente de Global AgroTrade Advisors con más temáticas similares. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.